Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Oseches, esto es Lengua Creativa y en esta oportunidad quiero compartir contigo una presentación que realicé en el marco del primer Congreso de Humanidades Digitales y Cibercultura de la Universidad de los Andes junto con la Universidad Central de Venezuela. Y en esta oportunidad hablé sobre las redes sociales en el espacio escolar. Y un poco lo que quería hacer era contar mi experiencia como docente integrando las redes sociales en mi aula. En este sentido, cuando empecé a crear la presentación, dije, bueno, voy a buscar una imagen bien bonita sobre la educación y me metí en Pixabay y coloqué en el motor de búsqueda las palabras educación, escuela y aprendizaje. Y resulta que me salió esa linda imagen de un libro sumamente viejo con unos lentes mucho más antiguos que él. Y las etiquetas de esa foto decían viejo, antiguo y libro. De hecho, eso no solo lo piensa Pixabay, eso lo piensa el resto del planeta. Se considera que la educación es vieja, la escuela es antigua y el aprendizaje está basado nada más en un libro. Así que fue una gran forma de reflexionar sobre lo que iba a ser además. Y pongo ahí como referencia el juicio de la educación porque es un video que es muy bueno para ponernos a pensar sobre el ritmo que han llevado otras áreas en frente al ritmo que ha llevado la educación. Las demás van avanzando y la educación como que se va estancando cada vez más, o no vamos a decir que se está estancando, sino que va a paso muy, muy lento. Si quieres buscar en YouTube, coloca juicio a la educación y te van a salir distintos videos, todos relacionados con esto. Ahora bien, una vez que hago esta reflexión, me puse a pensar en las metas que tenemos nosotros en la educación, pero las metas no como logros, no como propósitos, sino si realmente estamos entendiendo la meta, cómo estamos equilibrando la balanza dentro de nuestra aula de clase. Porque la meta se trata de establecer un método, de tener una estrategia, de aplicar una técnica y diseñar distintas actividades. En este sentido, si eso no está claro o si hay alguno de esos elementos que no está presente, entonces nos estamos desviando. Nuestro quehacer educativo no va a tener un impacto o no va a tener el impacto que deseamos. Así que me puse a reflexionar. En este sentido, empecé a pensar qué era la educación para mí. Y lo que hice fue empezar a calificarla. Para mí la educación sin duda es aprender, es guiar, no es enseñar, es guiar, es motivar, es despertar el interés, es hacer feedback positivos, no necesariamente tienen que ser negativos, también tenemos que dar la parte positiva, es ignorar porque ahí es donde está el centro de la búsqueda de información, es descubrir, es sorprendernos con ese descubrimiento, es divertirnos con lo que hacemos. Entonces, si esto era así, pues todo esto estaba dentro de las redes sociales. Y dije, bueno, si todo esto lo tienen las redes sociales y nuestros alumnos están viendo el mundo a través de las redes, pues entonces esto es lo que tenemos que hacer. Las redes sociales son las respuestas a todas nuestras interrogantes. Y sí, fue una manera muy ilusa y muy inocente de abordar el problema. Sin embargo, fue bastante rica la experiencia y ya les voy a contar. Porque dije, bueno, la educación tiene que actualizarse, tenemos que ponernos las pilas, tiene que haber una innovación en nuestro espacio. Y es hora de hacerlo y es ya. Así que bueno, empecé a utilizar el método de la conectividad. Y dije, bueno, le voy a enseñar a mis alumnos a usar sus herramientas digitales, a potenciarlas. No quería enseñarles a usar, sino a potenciar. Pero terminé enseñándolos a usar, porque resulta que cuando les empecé a explicar cómo podían utilizar más eficientemente sus redes, sus dispositivos electrónicos, se quedaron como locos, no conocían absolutamente nada de esto. Y desde algo tan sencillo como enseñarlos a hacer una búsqueda efectiva por Google, utilizando comillas, utilizando los signos de más, o subir y compartir un documento a Google Drive para hacer modificaciones en directo y que todos estuviéramos enterados, eso para ellos fue como presentarles nuevas teorías de física cuántica. No entendían absolutamente nada.
Y de hecho una de ellas miró a una compañera y le dijo, chama, me siento como mi papá cuando le explico algo del teléfono. Y eso fue un descubrimiento para mí porque entendí que ellos tienen un gran manejo de las herramientas digitales. Sin embargo, todas se quedan en el teléfono. Si hay algo más allá de su dedito que se mueve, ellos no tienen suficiente dominio de eso. Alguien se los tiene que decir. Eso sí, como son nativos digitales, aprenden sumamente rápido. Así que decidí entonces aventurarme en este mundo y decir, no, sin duda alguna, tengo que trabajar las redes sociales. Y escogí para arrancar la red social de Facebook, que me parecía que era la más sencilla de trabajar y la que iba a tener mayor impacto. Porque esa era mi realidad. Y resulta que cuando me enfrenté a mi realidad, todo se derrumbó, como dice la canción. Facebook fue una forma de entender que yo no tenía que pensar en mí, que yo no podía usar las herramientas de las redes sociales como se utiliza un libro en la escuela tradicional. No podía hacerlo y eso era lo que estaba haciendo. No importa qué tan novedoso sea lo que yo quiera hacer, si lo utilizo como una forma tradicional de enseñanza, eso no va a servir para nada. Porque resulta que mis alumnos me dijeron, Facebook, Carmencita, ¿en serio? Si nosotros no usamos Facebook, esa es la red social de los padres y los abuelos. Y yo me quedé en una sola pieza porque soy madre, pero además me sentí abuela. Y en efecto no usan el Facebook. Pueden tener Facebook, sin embargo no lo usan. Lo tienen allí para que sea una cobertura, para que sus padres se metan en el Facebook y vean algunas cositas, las que a ellos les interesan que ellos vean. Y tienen el Snapchat, tienen Instagram y tienen otras redes para realmente mostrarse como ellos son. Así que mi primer acercamiento a trabajar las redes sociales en la escuela fue un total fracaso. Así que tuve que replantear el camino, tuve que actuar con mucha más inteligencia y hacer una integración con conciencia. Por lo que decía, yo estaba usando una red que era más cómoda para mí, pero no era la que ellos necesitaban. Así que tuve que hacer un estudio entre ellos para saber cuáles eran las redes que más usaban, para saber cómo las iba a integrar en mi salón. Y en esta búsqueda me encontré con la red social de YouTube. Para ellos YouTube lo tiene todo. Ellos tienen un youtuber para cada cosa. Para los videojuegos, para el chiste, para la música, para cualquier cosa, incluso para aprender. Porque ellos refieren que YouTube es mucho mejor que ver una clase en vivo. Porque en YouTube tú puedes detener el video, puedes reproducirlo tantas veces quieras, puedes echar para atrás, echar para adelante y todo en la comodidad de tu cuarto. Entonces dije, bueno, vamos a utilizar las potencialidades de YouTube y vamos a hacer algo que pueda ser atractivo para ellos y puedan conocer mejor la herramienta. Además, me pueda servir a mí como una estrategia interesante para desarrollar mis competencias. Entonces pasamos de youtubers a booktubers en todo un proceso. Comenzamos primero por hacer exposiciones sencillas que colgaban en YouTube. Yo las veía, las evaluaba y después hacíamos exposiciones tanto en YouTube como presencialmente. Hacíamos análisis audiovisuales, algunas críticas literarias y eso me permitió trabajar con ellos el lenguaje audiovisual, por qué un plano, por qué un encuadre, por qué se trabaja ese tipo de música, el efecto, los movimientos de la cámara, trabajar las líneas argumentales. Y al final fue una experiencia bastante rica porque cuando nos convertimos en booktubers y empezamos a trabajar literatura a través de YouTube, ellos al principio decían, Carmencita, después de subir el video lo puedo quitar. Le digo, claro, por supuesto, es tu canal. Pero empezaron a recibir comentarios. Por ejemplo, hubo unos que trabajaron con el libro Los jefes, los cachorros de Mario Vargas Llosa y recibieron comentarios de personas de Perú agradeciéndoles el trabajo que estaban haciendo. Y, por supuesto, ya luego no quisieron quitarlo de su red. Pero es impresionante cómo ellos van cambiando los paradigmas y van viendo que el hecho de utilizar la herramienta en educación no es feo, sino que es una ventaja. Luego de trabajar con la herramienta de YouTube, me aventuré a trabajar en Instagram, que era la red social que yo menos manejaba. De hecho, me tuve que crear una cuenta en Instagram
Y lo que hice fue seguir una experiencia de una profesora chilena que para que sus alumnos leyeran 100 años de soledad, ella les pidió como técnica de evaluación hacer unos memes. Y al final resultó todo un gran éxito porque los muchachos no solo leyeron, sino que disfrutaron la lectura buscando distintas frases o distintos extractos que ellos pudieran utilizar para contarlos en sus memes. Los memes tienen algo súper interesante porque los memes pueden ser vistos de una manera muy despectiva y dicen esto es algo sumamente superfluo, pero los memes deben tener una coherencia entre imagen y palabra, y para tener una imagen y palabra coherente debo analizar tanto el texto como la imagen. Y realizaron estos memes para analizar poesía. Analizamos a Pablo Neruda en una oportunidad, en otra oportunidad a Rubén Darío, y salieron trabajos fantásticos, trabajos con un nivel de profundidad tremendo, unos rebeldes, unos satíricos, otros reflexivos, pero todos con un nivel de coherencia muy importante que me decía a mí como docente que habían entendido la poesía y les permitió acercarse a la poesía de una manera divertida. Fue una experiencia que fue para ellos significativa. Luego hicimos lo mismo con los fotometrajes. Hacíamos distintos tipos de fotos para luego crear fotometrajes completos, pero en cada foto íbamos estudiando una parte del texto. Igual íbamos estudiando con eso los códigos extralingüísticos, la intención del mensaje, paralelamente a que se trabajaba de una manera graciosa y cercana a lo que ellos dominan, que es el Instagram. Luego de esto dije, bueno, vamos a sacarle provecho a otras redes sociales y una que a mí más me estresa, los grupos de WhatsApp. Y dije, bueno, me voy a meter con WhatsApp para ver qué otra cara le doy a los grupos, cómo los hago más provechosos. Y así decidí entonces crear con mis alumnos los días miércoles una serie de retos relacionados con mi área, que es castellano, para desarrollar competencias o evaluar, porque también me servía a mí a forma de diagnóstico para saber quiénes necesitaban un poquito más de apoyo en ciertas áreas. Comenzamos con unos retos de vocabulario, con transcripciones de notas de voz, correcciones ortográficas, anfibologías, de modo que ellos pudieran tener una interacción conmigo fuera del salón de clase que no fuese preguntas o cualquier otro tipo de agobios que suele vivir un docente. En los retos de vocabulario teníamos 60 palabras por cada uno de los periodos que nos teníamos que aprender. Yo hice un juego de Kahoot y ese enlace se los pasaba por WhatsApp para que ellos participaran en el juego y premiaba a los que tuvieran la más alta puntuación. Con las correcciones ortográficas pues se pasaban distintas palabras que tuvieran una ortografía inadecuada y ellos tenían que corregirlas. En las anfibologías, o yo les pasaba anfibologías para que ellos rediseñaran la redacción, o ellos me pasaban a mí y yo hacía la labor. Y las transcripciones de notas de voz, yo les hacía unas notas de voz en donde ellos tenían que transcribir con correcta puntuación y ortografía lo que yo estuviera diciendo. Y fue bastante provechoso porque ellos se dieron cuenta que era una manera atractiva de aprender, era una manera atractiva de hacer lo mismo, pero con otra forma, con otras posibilidades. Así fue como, decidí entonces incluir a los padres también. Y a los padres los incluí con una red social que se llama ClassDojo, que es una red social para padres y docentes. Y esto nos permite administrar como docentes nuestras clases, modificar conductas por refuerzo y tener distintas herramientas de trabajo en el aula. Pero además nos permite mantener un contacto directo con los padres porque ellos se van a dar cuenta qué es lo que hace o deja de hacer su hijo durante las clases. Porque nosotros a través de nuestro teléfono móvil podemos reportarle a los papás lo que están haciendo. Por ejemplo, si un niño tuvo la mejor participación en clase, entonces yo abro ClassDojo y anuncio que tuvo la mejor participación. Eso le va a llegar por teléfono a su papá y cuando llegue a casa, sus padres lo van a felicitar porque tuvo la mejor participación. Tienen un conocimiento
directo de lo que está haciendo y también de lo que hay que mejorar, porque puede ser que le llegue también un mensaje diciendo que se distrajo constantemente en clase y así como está el feedback del docente en ese momento, una vez que llegue a casa, los padres también pueden retomar ese tipo de conductas. Y después de todo esto, después de que integré todas estas redes, que no fue nada sencillo porque a mi cuerpo directivo le daba un poco de miedo que yo integrara las redes sociales, igual a los padres estaban un poquito suspicaces porque pensaban que no iba a funcionar. Entendí que no podía luchar contra eso, que tenía que demostrarles lo bueno que se podía lograr, pero sin forzar, sin luchar, porque siempre van a quedar vestigios por ahí que voy a tener que esquivar y va a ser incómodo. Entonces la idea es hacer una transición suave, tranquila, agradable y placible para todos. Así que decidí tender puentes, no destruir, sino tender puentes. Entonces permití que cada quien pensara lo que quisiera, permití que las normas se mantuvieran, no luché en contra de eso y simplemente hice una transición suave tendiendo mis puentes, y una vez que se dieron cuenta de lo provechoso que era utilizar las redes sociales en el aula, lo conformes que estaban los papás, lo conformes que estaban los estudiantes, pues entonces podía dar a entender mi punto, porque la tecnología es solo una herramienta. El recurso más importante somos nosotros, los docentes y los alumnos. Ahí es donde está el centro de todo. Gracias por escuchar. Recuerda, suscríbete, comparte, comenta, da like, activa la campanita de las notificaciones para que sepas sobre otros videos que vaya a ir subiendo. Y bueno, dile a todo el mundo que Lengua Creativa es un canal súper chévere.